¿Y están envejeciendo bien? Hay que mirar las políticas. Si tú no conoces, si tú no aprendes suficientemente sobre envejecimiento, vas a cometer errores. Le damos la bienvenida a esta tarde. La conferencia, el nombre que le pusimos es Vivir más, ¿es vivir mejor? Las implicancias de la revolución de la longevidad en el siglo XXI, que también es parte de este proceso. Bueno, imaginen por un momento que la vida es un viaje. Durante siglos la humanidad viajó con un mapa que se terminaba en la orilla de los 60 o de los 70 años. De repente la revolución de la longevidad nos regaló 30 o 40 años más de ruta. Pero el mapa sigue siendo el mismo y las brújulas sociales, las instituciones, las políticas y las ciudades quedaron ahí, digamos, y ahí es donde tenemos este desafío. Esta tarde, noche, vamos a hablar de cómo trazar este nuevo mapa y para eso no podíamos tener mejor compañía que Alexandre Calache, que es, bueno, muchos lo conocen, pero bueno, vamos a contar un poquito más. Es médico y gerontólogo, presidente del Centro Internacional de Longevidad Brasil y codirector de la Age Friendly Foundation, doctor en epidemiología por la Universidad de Oxford, fundador de la Unidad de Epidemiología del Envejecimiento de la Universidad de Londres y creador del primer máster en promoción de la salud de Europa. Dirigió el Departamento de Envejecimiento y Curso de Vida de la Organización Mundial de la Salud, desde donde concibió y publicó en 2002 el Marco Político para el Envejecimiento Activo y en 2005 la iniciativa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, adoptada hoy por más de 1000 ciudades en todo el mundo. Integra consejos en diferentes partes del mundo, trabaja como consultor en múltiples países y es profesor en 5 universidades en el extranjero. Es en síntesis la persona que más ha hecho en el mundo para que las ciudades y las políticas públicas empiecen a pensar en serio la longevidad. Es un honor enorme tenerlo esta noche con nosotros, así que, Alexandre, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí entre amigos y sobre todo amigas de siempre, colegas de trabajo, de itinerario, jornada. Y estoy aquí para hablar sobre vivir más es vivir mejor. ¿Cuáles son las implicaciones para la sociedad de esta revolución de la longevidad? ¿Revolución qué es? Es algo que se da súbitamente en una sociedad y a partir de ahí esta sociedad no será la misma. Y es lo que estamos viviendo. Miren, la esperanza de vida más alta en 1900, en la virada del siglo XIX para XX, era en Alemania 46 años. Hoy no hay ningún país, mesmo los más pobres de África, que tenga una esperanza de vida tan baja cuanto era la más alta hace solamente 125 años. Y 125 años, en términos de historia, no es nada. Por eso es una revolución y que tiene impacto en todos los aspectos de la sociedad. Mucha gente piensa bien la salud. No es solamente la salud. Tiene impactos que son fundamentales. Y hay que pensar cómo confrontar, cómo responder a esta revolución de la longevidad. Miren a mí. Yo no fui programado para estar aquí. Yo cuando nací, la expectativa de vida, la esperanza de vida en Brasil era de 46 años. Hace tiempo. Y son 32 años más de vida porque hoy estamos en Brasil con una esperanza de vida de
alrededor de 78 años. 32 años de vida no de vejez. Y esa es una perspectiva fundamental para pensarnos. Estamos todos envejeciendo. Y el envejecimiento es gerundio, embelleciendo. Envejeciendo es algo que todos tienen que se preocupar. Los que están ya en la vejez, pero sobre todo yo diría los más jóvenes que quieren envejecer en mejores condiciones que nosotros, los que somos ya personas mayores. Eso se da en Brasil de una forma muy rápida, pero también en Argentina. En 1950, la proporción de personas con más de 65 años en ese país era de 4,2. En 1975, 7,2. En 2000, 9,9. Hoy, 12,6. Lo que equivale a cerca de 6 millones de personas mayores. En Buenos Aires, los números son todavía más impactantes. Teníamos alrededor de 6% de la población que ya tenía 65 años en 1950 y hoy tenemos 3 veces más, 17,2. Todo muy rápido. En nuestro tiempo de vida. No es algo que se pasó como en los países más desarrollados, más envejecidos. Por ejemplo, a Francia fueron necesarios 7 generaciones, 145 años, para doblar la proporción de personas mayores de 10 para 20%. En mi país, estaríamos haciendo el mismo doblar de 10 para 20% en 19 años, entre 2011 y 2030. Sin los recursos que una Francia, un país que era una potencia colonial en el siglo XIX y siguió a lo largo del siglo XX como uno de los países más ricos, y ellos piensan que tienen un desafío. 8 generaciones para se adaptar con recursos, lo que en mi país bastará una generación para hacerlo. Muy similar a lo que se da en otros países latinoamericanos. Y Argentina fue quizás el país que primero empezó a envejecer en nuestro continente. Y están envejeciendo bien. Hay que mirar las políticas. Yo estoy acompañando las manifestaciones en las calles, estoy acompañando el impacto negativo que cambios políticos, decisiones políticas de los últimos 2-3 años es un desafío fuerte. Esa es la velocidad de ese envejecimiento que no depende solamente de tener más personas mayores. Depende la velocidad, sobre todo de las tasas totales de fecundidad, el número medio de hijos que una mujer tiene al final de su vida reproductiva. Y ahí el declinio del número medio de hijos que una mujer tiene al final de su vida reproductiva es extraordinario. Yo voy a personalizar. Mi abuela materna tenía 17 hermanos y hermanas. Mi abuelo 13. 30 al total. Yo estaba siempre con personas mayores, porque yo creo que eran todos casados, entonces multiplique por 2, 60 personas mayores que me contaban historias, que me acompañaban, que me mimaban, y yo siempre he tenido un placer muy grande de estar con personas mayores. No es ahora que soy viejo, siempre he tenido. 18. En promedio, esta generación ha tenido 8 hijos. Los 8 hijos han tenido un promedio de 4. Esos 4 han tenido nosotros, mis hermanos, primos, un promedio de 1 o 2. Y ahora mis hijos y nietos están teniendo un promedio de 0 o 1. Incluso yo tengo una sobrina
que já chegou à menopausa, que não ha tenido hijos e não los tendrá, pero adotou uma gata e castrou a gata. Então não há reposição de nada. Eso es lo que estamos viviendo en esta revolución de la longevidad, que es extraordinaria, y es saber cómo nosotros como sociedad iremos responder a ella. Yo, como ya es de conocimiento de vosotros, he hecho primero una formación académica en Inglaterra, mi máster, mi doctorado, y ahí me quedé 20 años hasta que me fui para la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Y después de algún tiempo, siempre reaccionando a lo que había recibido de herencia, un programa que se llamaba Salud de las Personas Mayores. No. Vamos a cambiar e llamar envejecimiento y salud, para que mis colegas de otros departamentos de salud de la mujer, de salud mental, en medio ambiente, etc., se dieran cuenta de que no era un pequeño departamento que iría a hacer la diferencia, y sí el conjunto de medidas, de políticas que todos esos departamentos de la Organización Mundial de la Salud podrían añadir a los esfuerzos que nosotros estábamos haciendo ahí de una forma vigorosa, pero tímida en relación al tamaño de la organización. Y como yo había participado muchas veces como consultor de la organización, no era novedoso. Yo sabía que iría a encontrar una organización que no estaba abierta para envejecimiento, que tenía otras preocupaciones y que la mayoría de los directores, sobre todo los que tenían más poder, estaban interesados en otros temas, de enfermedades infecciosas y qué sé yo. Entonces fue difícil, pero con amigos empezamos poco a poco con el sector académico y sobre todo la sociedad civil, hacer un cambio de paradigma, de no llamar más envejecimiento y salud, pero sí de curso de vida y salud. La importancia que tiene el curso de vida, porque tú serás en la vejez un somatorio de todo lo que has vivido a lo largo del tiempo. En 2002 tuvimos la Asamblea Mundial de Envejecimiento en las Naciones Unidas. Silvia era la coordinadora jefe de la misión argentina en Madrid. Y todos miraban para la Organización Mundial de la Salud, porque, claro, las Naciones Unidas tienen sus agencias especializadas, y todos miraban para saber qué dirá la OMS, cómo irá a contribuir la Organización Mundial de la Salud. Y a lo largo de muchos años, en contacto con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones académicas y algunos también públicos de gobiernos más sensibilizados al envejecimiento, lanzamos el marco político del envejecimiento activo, que yo creo es una contribución que ha marcado este cambio de paradigma y que sigue influenciando el desarrollo de políticas a nivel local, regional, nacional. La definición muy sencilla. Envejecimiento activo es el proceso a lo largo del tiempo de optimizar las oportunidades para los 4 ejes importantes para que tú puedas llegar bien a la vejez, o que una sociedad pueda envejecer, pero de una forma armónica, oportunidades, en primer lugar, para salud. Segundo, para aprendizaje a lo largo de la vida. Tercero, participación. Y el último, protección, seguridad, salud. En primer lugar, claro,
Yo creo que todos quieren envejecer, pero con salud. Y tú puedes tener todos los recursos en tu bolsillo, pero sabes que si no tienes la salud, la calidad de tu vida no será igual. Pero hay que llamar la Carta de Ottawa de 1986, promulgada por la Organización Mundial de la Salud, y que define salud así. Salud es criada en el contexto del día a día, del cotidiano. Dónde vives, cómo trabajas, cómo te mueves de una parte a otra de grandes ciudades como Buenos Aires o Río, Londres o donde sea. Cómo se entretiene, cómo se divierte, cómo tú amas. Todo eso es lo que va a crear salud. Sí. Pero a la falta de estas, a medida en que tú envejeces, tú necesitas de profesionales que estén más bien preparados para responder a tus necesidades ahora que tú estás muy mayor y que tienes problemas de salud, algunos que no se pueden prevenir. Por ejemplo, el gran receio de todos, una enfermedad neurodegenerativa o Alzheimer. Entonces tú necesitas de la capital. Tú necesitas de profesionales de salud que estén entrenados para saber las diferencias, porque todo cambia. De la anatomía, fisiología, a fisiopatología, farmacología, la presentación de enfermedades, dosaje de medicamentos, interacción entre ellos, todo molda, cambia a medida en que envejecemos. Pero con pesar, yo les digo que en mi país no lo estamos haciendo. 10% de las escuelas médicas de Brasil tienen una disciplina llamada geriatría. Tú no puedes se apasionar, gustar de algo que no has conocido, que no has aprendido. Rechazas. No quiero ser geriatra. Por Dios, qué mañana terrible, aburrida. He atendido a 10 personas mayores. Acostúmbrate, porque eso será cada vez más la norma. Pero si tú no conoces, si tú no aprendes suficientemente sobre envejecimiento, vas a cometer errores. A mí me gusta muchísimo hablar para estudiantes de medicina. Y yo miro ojo a ojo y les digo, tú vas a matar personas mayores sin siquiera desconfiar que lo estás haciendo y en la total ignorancia. Tus padres van a llamar todo eso otra cosa, dar otra denominación, van a mirar con la clasificación de enfermedades, que es fundamental para que los médicos puedan poner un código y decir que fue infarto, que fue y lo que sea. Pero en realidad fue la ignorancia que ha mandado iatrogenia. En mi país es la segunda causa de muerte. Pero la misma Organización Mundial de la Salud, donde yo trabajé hace 5 años, quería poner en la nueva revisión de la clasificación internacional de enfermedades vejez como causa de mortalidad. Y me dijo, yo que trabajé en la OMS, que tenía orgullo de haber servido a la Organización Mundial de la Salud, no puedo admitirlo. Yo sé que voy no fez viejo, porque ya soy, pero no será de un vejez, y sí de una enfermedad con nombre y apellido. Y empezamos a movilizar, sobre todo en América Latina, Portugal, España. Los latinos saben cómo hacer ruido. Y gritamos. Y utilizamos todos los medios tecnológicos de comunicación para hacer un movimiento que finalmente a la última hora han cambiado. La revisión actual, que empezó a estar implementada en 1 de enero de 2023, y el 19 de diciembre, 2 semanas antes, la Organización Mundial de la Salud
ha dado un paso por atrás. Y eso señala la importancia de la sociedad civil. No fueron los gobiernos, no fueron los académicos, fue la sociedad civil. Y yo tengo orgullo de haber contribuido para hacer que vejez no sea un código en que tú vengas a falecer y te ponen ahí. El primero fue el duque de Edimburgo, que había fallecido, y el médico royal physician, que debe conocer algo de medicina para ser el royal physician, y ha puesto que el duque había fallecido de vejez. Mi hijo que vive en Londres me llamó este día y dice: tú sabes que el duque falleció. Claro, Pedro, yo estoy aquí en Río, hay internet y sabemos todo de mi diablo. No es por eso. ¿Tú sabes de qué? De enfermedad cardiovascular. Hace 2 meses que estuvo, un mes en el hospital por el problema cardiovascular. Seguramente que fue una complicación cardiovascular. Y él me contestó: no, él falleció de vejez. Pedro, no se muere de infancia. ¿Cómo se puede morir de adolescencia, de vejez? Sí, pero eso es lo que está en los periódicos. Y por esto te estoy llamando. Porque es necesario hacerlo. Eso. Muy bien. Salud. Fundamental. Entrenar profesionales de la salud con la respuesta para que tú puedas saber. Pero sabemos que no vamos a atraer médicos y médicas, cada vez más la profesión está feminizada. En mi país, 57% de los futuros médicos, los que están hoy en la universidad, son del sexo femenino. Y eso me da esperanza, porque vosotras, mujeres, entienden más de cuidado do que nosotros, hombres, que queremos curar, pero no de cuidar. Los hombres, yo no sé aquí, pero en mi país conjugan el verbo cuidar así. Tú cuidas, ella cuida, él cuida, vos cuidáis, yo ni pensar, yo quiero ser cuidado. No será posible, querido. Porque a medida en que vamos a envejecer y doblar la proporción de personas mayores, es necesario que toda la sociedad responda a ese desafío. A mí lo que me gustaría, sabiendo que la Sociedad Brasileña de Geriatría nos señala que hay un déficit de 28.000 geriatras, 28.000. Deberíamos tener 32.000, tenemos no más que 3.500. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande y en la próxima década entrenaremos 8.000 geriatras. Ya te aseguro que no será posible. Pero mismo que fuera, es enjugar hielo no resulta en nada, porque el déficit aumentará de 28.000 para 37.000. Lo que es necesario sí es dar un baño de gerontología en los currículos para que todos los profesionales de salud sean futuros gastroenterologistas, neurologistas, neurocirujanos, lo que sea, aprendan más en cuidar y cómo tratar de personas mayores. Médicos solamente no, psicólogos, nutricionistas, psicoterapeutas, profesionales de salud solamente no, designers, arquitectos, planeadores urbanos, porque las implicaciones de la revolución de la longevidad para la sociedad como todo. Y políticos que aprendan también que las personas mayores votan, que tienen cada vez más un peso importante. Y es importante conclamar que las personas mayores participen de la vida y tengan y puedan ejercer su rol de decidir elecciones que cada vez más en América Latina están muy respetadas. Yo estoy haciendo una campaña fuerte porque, como saben, Brasil tendrá elecciones muy breve, en octubre. Serán muy disputadas. Y puede ser un salto civilizatorio o puede ser
salto para detrás. O retrocesso monumental. Sabemos lo que foi durante a pandemia de Covid e o risco sigue. Estou falando de política, sim, porque viver é um ato político. Isso de não se poder falar de política, se somos profissionais de saúde pública que estamos em contato com a realidade social. Eu não estou falando partidário, eu estou falando de política, e política é importante. E eu estou tornando as pessoas melhores no país. Elijan bien. Miren as plataformas e os partidos políticos, lo que estão prometendo ou não prometendo em relação ao envelhecimento, porque isso vai ter uma implicação não somente para ti, uma pessoa maior, mas para tus hijos, para tus nietos, para que eles, através do curso de vida, possam envelhecer melhor do que os demais. Generação. Só. Primeiro. E o marco político tem outros três. Aprendizagem relatividade, aprender desde a niñez hasta a vejez. Não é parar porque tu tienes 30 anos. E tampouco a mentalidade que havia antes, quando eu era jovem, é de que tu poderia aprender tudo o que necessitava para toda a vida. Sociedades tradicionais, assim era. Aprendes como correr, como estar em clima, se vai de ovelhas, todo esse conhecimento ancestral, mas agora não. E a tecnologia está cambiando de ponta cabeça, todo está se modificando, temos uma revolução do envelhecimento em paralelo a uma revolução tecnológica e que vai acelerar porque a inteligência artificial está aí. E não seremos nós que vamos detener. Não, a mim não me gusta a inteligência artificial. Basta. Já temos suficiente tecnologia. Mirem, em 10 anos haverá cambiado todavia mais para bem ou para mal. Também depende de nossa resposta a esta outra mudança. Oportunidades para aprender, já que tu eres uma pessoa de 40, 50, 60, 80 anos. Seguir aprendendo. Solamente para profissionais como estamos aqui, não. É um mecânico de auto que aprendeu todo sobre mecânica quando tinha 20 anos, hoje tem 45, mas não aprendeu eletrônica. Irá perder seu emprego. E terá um emprego precarizado. Será um motorista de Uber. Nada contra os motoristas de Uber, mas não têm direitos, não podem se quedar enfermos, não podem ter um acidente e o auto por 2 semanas não podem utilizar. Essa é a precarização, a uberização do trabalho. E que quando as pessoas mais jovens estão asfixiadas com esta tecnologia mal empregada. Terceiro é a participação. Sabe? É assim, com conhecimentos para ti, para que tu puedas participar plenamente da sociedade. E isso implica em ter direitos. Eu tenho o direito de aprender, de trabalhar sem mim. Se é necessário, em primeiro lugar, se é o que quero, a viver para ter recursos suficientes para ter comida, uma prateleira, um teto digno sobre minha cabeça, de estar involucrado na vida de nossa sociedade. A participação pressupõe direitos. E em nosso continente, isso está em situação. Estão sacando os direitos das pessoas maiores que foram conquistadas por gerações que estão aqui e que não estão sendo respeitadas. Lutar por os direitos. E eu diria que a Argentina ha tenido um papel importante porque para o processo hacia uma convenção internacional de direitos de las pessoas maiores, a Argentina
También Chile, Uruguay y Brasil han tenido esses 4 países, pero en particular el liderazgo ha salido de Argentina y Uruguay. Pero puede cambiar. Puede cambiar porque no es el embajador de la misión argentina en Nueva York, depende del gobierno, de la capital, de lo que dicen aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo presiones políticas. Y estoy hablando otra vez de políticas, claro que estoy hablando de políticas, porque todo puede cambiar. Es muy difícil construir, pero en una semana tú puedes destruir todo lo que fue conquistado por generaciones. Y nosotros en Argentina saben muy bien de eso. Nosotros también. Y el último, claro, es tener la garantía de que tú estás protegido a medida en que vas a envejecer, que tienes menos recursos, reservas para seguir resilientes, porque no hay que glorificar que la vejez es un periodo de tu vida maravilloso. No, hay dificultades. Y tú tienes que crear las reservas para tener la resiliencia. Pérdidas de salud, de amigos, de compañeros, de estatus financiero. Todo eso va a impactar. Y es necesario que haya políticas públicas que puedan proteger esta población que envejece. Son los pilares: salud, aprender siempre, aprender un lado de la vida, participación y protección. Y dependen también de los determinantes sociales. Determinantes sociales no es solamente de educación. El envejecimiento activo depende de acceso a servicios, de tu comportamiento y estilos de vida, de determinantes personales, de tu personalidad. No estoy hablando de genética, porque sabemos hoy que la genética te da solamente 25% de la chance de llegar bien a los 100. 75% depende de estilos de vida que tienen que estar ancorados en políticas que puedan hacer con que las decisiones más saludables sean más fáciles, más baratas, accesibles. Determinantes de acceso a servicios comportamentales, personales, incluso de ser más optimista, de no ser un viejo, ahora me falla decir la palabra, sí, porque los adultos que lo son insoportables, pero las personas mayores son los otros que no los soportan. Entonces, sea más bien. Yo siempre cuento que mi suegro, que falleció a los 104 años, era una persona que tenía buen humor, alegre, optimista. Y era siempre un placer estar con él. Y tuvo la suerte, claro, de mantener el aspecto cognitivo hasta el final de su vida. En su última intervención en el hospital, mi hijo, como dice que vivía en Londres, estaba en Brasil y estaba en el cuarto, había pasado la noche con el abuelo, entra la enfermera, miró y dice: no te conozco, ¿quién eres? Una ciudad pequeña en que todos más o menos se conocen. Y antes que mi hijo pudiera decir: yo soy su nieto, el viejito dice: mi nieto. Ah, claro, doctor, tu nieto que vive en Londres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hijos? Me acuerdo. ¿Cuántos hijos tienes? Mientras ahora solamente 3. Y eso de decir que hasta ahora 3. Ese humor de poder estar siempre hasta el final de la vida
Mis hijos tienen una carga genética que los ayuda mucho porque mi madre falleció a los 103 y la abuela materna cumplió su centenario hace 2-3 meses. Y mi madre tenía una característica de su personalidad, estamos hablando de determinantes personajes, que también aconsejo. Se pudiera ayudar en la gestión de variedad. Sí. Estaba siempre muy humilde, siempre muy bien puesta y tenía una autoestima, autoconfianza admirable. Eso es fantástico para que tú puedas te cuidar. Sí. Mi pareja una vez comentó, pero está tan bonita, qué vestido más lindo, qué color. Ella miró el color del vestido y dice, sí, este color se queda muy bien en mí. No era ella. Tú lo acuerdas. Otros determinantes del ambiente físico. Yo me admiro como en Buenos Aires es difícil caminar por las aceras con piedras rectas, con todo. No puede. En un aspecto básico, transporte público, o el ambiente físico, de poder salir, vamos, a correr, a caminar. Pero es un riesgo de una caída que puede ser el principio del fin. Y el ambiente social, que pueda te abrazar, que pueda entrar y salir y ser bienvenido. Y finalmente, claro, los determinantes económicos que tienen influencia sobre todos. Ese es el envejecimiento activo, pero había necesidad de ponerlo en práctica. Y para eso yo pensé, bien, las personas cada vez más van a envejecer en ciudades. En 2007, las Naciones Unidas declaró que por la primera vez en la historia había más personas en zonas urbanas que rurales. Y las ciudades están preparadas, no están preparadas. No voy a contar toda la historia, pero empezamos en Copacabana. Muchos de vosotros empezaron claros, en especial mi querida Silvia Gascón, que he hecho el primer proyecto dentro de 35 ciudades donde empezamos para sacar el guía de la OMS de ciudades amigables. Eso fue en 2007 cuando lanzamos. Habíamos hecho el mismo estudio para la misma metodología, el protocolo de Gutenberg. No voy a entrar en detalle, pero está todo ahí en el site de la OMS y otros. Y con eso pudimos crecer y hoy hay más de 1.750 ciudades en la red oficial de la OMS y miles más que no están en la red oficial de la OMS porque es complicado, burocrático, etc. Pero hay quizás más de 5.000 ciudades y empezamos pequeños, pero el camino se hace caminando y así fuimos creciendo. Pero hay también muchas ciudades que han entrado para la red de la OMS y que no están siendo monitoradas, que es un proceso político porque la alcalde quiere firmar con la OMS que hoy Ciudad X es una ciudad más amigable de las personas mayores. Otra vez la política. Hay que hacer con rigor lo que tú propones y la sociedad civil es que está equipada para poder monitorar, cobrar y decir, no eres una ciudad más amigable de nada. Muy bien. Entonces, ese es un plan global sobre el envejecimiento, revolución de la longevidad, y yo he hecho un vistazo de los retos, de los desafíos. Empezando con edades. Es el genelímico. Y el edadismo, como todos los ismos, racismo, sexismo, LGBTismo, incapacitismo, dependen de 4 is. El primero es una ideología.
un grupo que se considera que vale más que el otro. Es un grupo supremacista. Yo tengo más derecho, yo tengo más valía, más valor. Si tú eres mujer, yo no te voy a dar el empleo porque te quedarás embarazada. Yo no te puedo promover porque tú no eres productivo, tú tienes una incapacidad. El lugar de una persona negra es trabajando y la cocina. A mí no me gustan los homosexuales. Yo tengo una orientación cis, hetero, predominante, que vale más que la orientación. Y a mí no me gusta. Yo soy joven, tú eres una persona mayor. Ideología, que se traduce de inmediato en el segundo I, porque en general este grupo tiene poder. Este grupo supremacista, por ejemplo, los hombres en relación a mujeres, está un poco mejor, pero todavía hay mucho más que esto. Y el segundo I es la institucionalización de la iglesia. Poner piedras en el camino, cascas de banana, para que tú puedas ser resma. Todo tipo de dificultad, y es la institucionalización que este grupo de poder tiene para cambiar. Yo no te voy a dar una ultrasonografía, eres viejo, o no te voy a promover porque eres mujer y por ahí. El tercero I es sutil, es interpersonal. Yo no quiero oír tu opinión, viejo. No tienes nada que añadir. No quiero saber lo que piensas. No quiero oír tus quejas y tampoco lo que quieres para vivir bien. Interpersonal. Y todo eso va contribuyendo para que tu autoestima y tu autoconfianza va bajando hasta que termina en el último I, que es el objetivo que tiene la ideología, que es la internalización. Y lo termina creyendo que no eres menos que los otros. Ese es el objetivo de los supremacistas. Entonces lo que pasa es que tú terminas creyendo que vales menos que el otro, y eso contribuye para dar menos valía. Y países donde hay un ínfimo I de gran importancia, inequidad, tú vas sumando la ideología con la institucionalización, con el aspecto interpersonal, finalmente la interiorización, y en países donde hay inequidad, todo eso es un caldo de cultura muy difícil de superar. Y otro, cuando hay interseccionalidad, porque tú eres mujer, eres negra, eres de origen indígena, inmigrante, y todo eso va se sumando para que los ismos se potencialicen. Ya he dicho que no hay una vejez, hay vejeces. Y eso muy importante en relación a las desigualdades. Grupos vulnerables que sabemos que están envejeciendo mal porque son LGBT, o porque son pobres, o porque tienen un grado bajo de educación formal. Las mujeres que son mayoría, pero que en la mayoría de los países miembros, los escandinavos tienen dificultades específicas por ser mujeres. Otro reto inmenso de este siglo será la disminución de la población. No sé si se dan cuenta que Argentina, que tiene hoy, ya diré exactamente, son 42 millones de personas, 46. En 2100 serán 38 millones. Mi país va a llegar un poco como Argentina al máximo de la población alrededor del año 2040, 2050.
e a partir daí empieza a diminuir, e o único grupo que seguirá aumentando a lo largo del siglo será de personas maiores. Crean. De acordo com as projeções da Divisão de Poblação das Nações Unidas, a Argentina tendrá em 2100 15 a 18% menos de população, pero 38,5% serão de pessoas com mais de 65 anos. 4 entre 10 pessoas na Argentina serão de pessoas já com mais de 65 anos. Mais da metade com mais de 60 anos. Isso é um desafio imenso. Em Brasil é igual. Pero em Brasil, a diminuição da população será mais drástica. Chegaremos ao máximo em 2040, com 220 milhões, e terminaremos o ciclo com 1/3 a menos, porque as taxas de fecundidade em Brasil estão mais abaixo das taxas de fecundidade da Argentina. Os países desenvolvidos jamais se desenvolveram plenamente com a diminuição da população. Esse é um imenso desafio, como vencer e se tornar um país desenvolvido plenamente com a diminuição da população e com um envelhecimento veloz. Outros desafios importantes, e vou já terminar, câmbios climáticos, as olas de calor que estão matando na Europa esse ano. Também se acordam de lo que se passou em Porto Alegre há 2 anos? E as pessoas maiores são as mais vulneráveis em todas as situações de câmbios, não somente climáticos, mas em situações de emergência. Estamos vendo aí o que está passando em Venezuela e em Colômbia. Antes, um terremoto poderia afetar uma população que era muitíssimo mais jovem, mas agora são populações que têm cada vez mais 15, 20, 30% de pessoas maiores. Em Japão, todavia, o grande sismo de 1995, todavia as pessoas maiores estão mais afetadas do que a população em geral, e isso necessita de políticas. Outro aspecto que é assustador é a pandemia da soledade em toda parte. Se calcula que em Japão 140.000 pessoas morrem e são descobertas porque os vecinos acionam a saúde pública por el olor. Retrocessos culturais. Eu estou abertamente dizendo, não por nenhuma denominação religiosa, porque não a tenho, mas o movimento evangélico de Brasil é de retrocesso. Radicais, de ultra-direita, e que estão levando a decisões políticas muito perigosas para o futuro do país. Esse é um câmbio cultural que está lado a lado a câmbios políticos importantes que vão afetar a forma como iremos viver. A família. Que família fragmentada, com divórcios, com câmbios, com migrações, famílias nucleares, cada vez com menos filhos. Então, pensar que a família vai resolver o reto do envelhecimento é uma ilusão. A família já ha cambiado totalmente da família que eu tinha quando eu era jovem. A cultura do cuidado, que é tão necessária, e que profissionais de saúde não entendem bem porque foram treinados para curar, não para cuidar. Os homens fatais, porque a mim me deram uma pistola para atirar, uma pelota para chutar, e a minha irmã uma muñeca para cuidar. A mim me han dicho, niños, hombres, varones, não lloran.
60 años después, tú tienes un dolor en el pecho y no vas a señalar porque es un señal de flaqueza. No puedes revelar, no puedes llorar. Ese aspecto de género de la mujer es quien cuida en la familia. Pero queremos todo. Queremos que trabajen económicamente, puedan ayudar al esposo. Nadie dice que el esposo ayuda a la mujer y a la familia y los recursos. Son las mujeres que muchas veces tienen sueldos más altos, pero seguimos con esta mentalidad que las mujeres ayudan. Y ya me referí a la inteligencia artificial que va a transformar también el mundo en que vivirás. Últimas palabras. Paulo Freire conoce, ¿no? Y Paulo Freire nos dice esperanzar. No del verbo esperar, no esperanza de esperar, que es esperar, pero sí construyendo, siendo críticos, dándonos las manos, siendo más solidarios. Nosotros en nuestro continente tenemos una tradición cultural fenomenal de filósofos, de escritores, de manifestaciones culturales que muchas veces vienen por forma oral, porque en el pasado eran tantos los analfabetos que era la música, el lirismo. Como nos da placer oír los cantantes, ay, Mercedes Sosa. Hay que valorar nuestra cultura y el legado que nos han dejado. Jamás olvidar o dejar que las potencias del norte nos traten como de segunda clase. Esperanzar y pensar en legado, en propósito. Y legado se construye a lo largo de la vida. Yo no tengo una ilusión y creo que nadie aquí debe tener que dentro de 2 generaciones serán lembrados. Porque la gran mayoría de las personas no son lembradas después de 2 generaciones. Son excepciones. Sí. Recordar. Yo tengo dificultad de hablar de mi padre, que fue un hombre extraordinario, inmigrante que llegó en Brasil, contribuyó fenomenal. Y tengo dificultad para hablar de él para mis hijos, que dirá para mis nietos, los sobrinos. Y esa es la realidad. No pretendas que se recuerde de ti, pero deje un legado, porque las semillas es lo que cuenta. No el camache, pero sí las cosas que he podido contribuir sin expectativas de cobranza o de... Así es. Bueno. Realmente fue una exposición extraordinaria que nada, nos deja mucho para debatir, para seguir pensando y por sobre todo hacer. Para enriquecer aún más esta conversación, vamos a invitar a sumarse a alguien que lleva décadas pensando estos temas desde Argentina y América Latina y que conoce muy bien el territorio en el que estamos parados. Silvia, muchas gracias por estar acá y la palabra es tuya ahora. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que agradecer a Cesba, a Flaxo por esta invitación. Es un honor para mí estar junto a mi maestro, a mi querido amigo, el doctor Calache, con quien nos unen años de trabajo, yo diría, de militancia en el campo de los derechos humanos. Y bueno, con Alex tengo, además de un profundo cariño y admiración, un gran agradecimiento, porque él, además de ser quien es, ¿no? La voz de las personas mayores y del envejecimiento y la vejez en el mundo, es una persona muy generosa. Alex es una persona que abre espacios todo el tiempo, que ofrece oportunidades. Y en mi caso particular, bueno, lo conozco hace mucho, pero particularmente desde el momento en que me invitó a formar parte de aquella famosa reunión, germinal reunión de Vancouver, donde se discutió el famoso protocolo
que todavía hoy guía el desarrollo de las ciudades amigables. Ese programa para mí fue como un motivo de militancia, ¿sí? Cuando a veces en la política nos cuesta dar los codazos que hay que dar y plantarnos como hay que plantarse, uno empieza a buscar otras formas que le permitan seguir conectado con la gente, seguir trabajando, seguir promoviendo, seguir fortaleciendo. Y bueno, para mí el programa Ciudades Amigables fue eso. Y es eso hoy todavía. En La Plata acá hay una compañera que pertenece al encuentro de mujeres más 60 que armamos ahora. Y bueno, seguimos con esta idea de tratar de que la ciudad sea más amigable. Cuesta un montón. Pero yo creo que en esto que dice Alex, ¿no? La esperanza tiene que ser activa, como nos enseñó Pablo Freire. Tiene que ser activa. Y nosotros, personas mayores, ochentosos ya, seguimos activos. Casi todo lo que le iba a preguntar a Alex, porque esto era un diálogo, ¿no? Y yo me lo imaginé más como una entrevista que como un diálogo, pero casi todo lo que le iba a preguntar ya lo dijo. Quizá de lo que hablé un poquito menos y que para ahí voy a ir es del tema de las ciudades. Hay una cuestión que quisiera rescatar antes de entrar a eso, de Alex también, ¿no? Que es raro que una persona que ha estado en organismos internacionales tanto tiempo tenga tanto compromiso social y político y diga las cosas de frente como las dice él. Por eso también siempre lo respeté y lo valoré muchísimo. Y por eso seguramente hay mucha gente que no lo quiere tanto, porque hay algunos que no sé cómo hacen, pero no lo quieren, qué sé yo. Será porque tiene este coraje de decir las cosas como son y de decir lo que piensa, aún sabiendo que por ahí todo el mundo no va a coincidir. Porque creo que Alex es alguien que detesta la desigualdad y detesta la discriminación. Por eso yo a veces cuando tengo que hablar de este tema, me copio algo que le escuché decir a él y él lo dijo, pero no de esta manera, que es que no alcanza con no ser machista, hay que ser antimachista. No alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista. Y no alcanza con no ser viejista o edadista, sino que hay que ser antiviejista y antiedadista. Y me parece que estas cosas definen a alguien, ¿no? Cuando se para de esta manera y nos ayuda a que también nosotros tengamos más fuerza y podamos decir nuestra voz más fuerte. Él contó, ¿no? Pero es increíble porque cuando Alex empezó a hablar del envejecimiento activo, la vejez era la abuelita esa que tenemos ahí en los cuentos, ¿no? Y él estaba hablando de envejecimiento activo y no estaba hablando de correr maratones, como alguna vez quisieron dar vuelta a ese concepto. Estaba hablando de inclusión social, estaba hablando de reconocer las contribuciones que las personas mayores seguimos haciendo a nuestras familias y a nuestras comunidades. Estaba hablando de este soporte, ¿no? De la seguridad económica. Sin seguridad económica no hay envejecimiento activo. Sin seguridad económica hay maltrato, hay abuso económico, hay destrato. Estaba hablando de acceso a la salud, no de tener una cobertura ficticia, ¿no? El acceso, la cobertura es el acceso. Si no tengo acceso, no tengo cobertura, por más que me digan que tenga PAM, idioma, la prepaga, no sé cuánto. Estaba hablando de participación social. Y cuando Alex habla de participación social, yo sé que habla de las abuelas de Plaza de Mayo, que habla de lo que significa estar en la calle juntos, peleando por ideales, y más allá de lo partidario, ¿no? O sea, sí, pero sí con organización, ¿no? El requisito de la participación es la organización. Por eso, todo lo que él dice es revolucionario. Y bueno, después además nos empezó a hablar de la revolución de la longevidad. Y varias veces a mí me han dicho, no me gusta eso de la revolución de la longevidad. Claro, no les gusta la revolución.
Y lo que hay que hacer de nuevo es una revolución. Hay que dar vuelta a todo porque la pirámide poblacional se dio vuelta y porque además el mundo se nos está dando vuelta. Entonces, si no ponemos adelante de nuevo los valores de la justicia, de la soberanía, de la igualdad, la equidad, la solidaridad, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo vamos a envejecer? ¿En qué mundo van a vivir nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas? No. Entonces, es ahora, es ahora. Y es para los más viejos y es para los más jóvenes. Y es para los académicos y es para los laburantes y es para todos y todas, ¿no? Entonces, esos tres pilares siempre me impresionó porque yo tenía una lámina que hacía las presentaciones y explicaba el concepto de envejecimiento activo y eran 3 columnas, de verdad. Mónica Atacaba es una luchadora, creadora de esta famosa Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores que ahora parece que se va a hacer internacional y bueno, ahí voy a estar yo también metiendo la cuchara ahora. Y tenía el envejecimiento activo tenía 3 pilares. Era la seguridad económica, la salud y la participación social. Y lo explicó maravillosamente. Pero después tuve que cambiar la lámina, porque Alex puso otro pilar, que era la educación. ¿No? Y ahí hubo que empezar de nuevo. Y digo, no hablábamos de brecha digital en ese momento, ¿no? Que es una de las cosas que más nos está incomodando a quienes estamos transitando estas edades. Y Alex ya puso el derecho a seguir aprendiendo. No solamente la importancia de la educación de todos los profesionales, sino el derecho de las personas mayores a seguir aprendiendo siempre. Porque si no, es lo que acaba de decir, ese ejemplo del mecánico me encanta, porque a mí me pasó que llevé el auto con cambios automáticos a mi mecánico que me atendía siempre, me dice, no, Silvia, no, estos autos yo no. Chao, a poco tiempo cerró el taller. Entonces, la importancia de seguir aprendiendo siempre, ¿no? Pero bueno, me quedaron algunas preguntitas para hacerle, doctor Calache. Me voy a alejar por las dudas. No. Cuando me llaman de doctor Calache, ya estoy en peligro. No, varias cosas, pero no, todas lindas. Una cosa que creo que nunca te pregunté es, ¿por qué? A ver, ¿cuándo supiste que ibas a ser Alex Calache? ¿Cuándo te imaginaste que ibas a ser la voz mundial en el tema de envejecimiento? Sinceramente, Silvia, cuando era muy niño. Sí, imaginé. Porque mi madre ha escrito en el libro de bebé. Yo tenía 5 o 6 años. Hoy estoy muy feliz porque Alexandre ha dicho que será un médico para cuidar de los padres que estarán mayores. ¿Sí? Y yo crecí a lo largo de mi niñez y adolescencia, sabía que tenía libertad total de hacer lo que quisiera desde que fuera medicina. Esto estaba clarísimo. Y siempre me ha gustado mucho las personas mayores. Aprendí mucho con ellos. Una familia muy grande, con una tradición oral. Y fueron las historias que oí, sobre todo de las mujeres de mi familia. Los hombres más caros, pero las mujeres siempre. Aprendí con ellas a cocinar y aprendí un poco a vivir, a crecer, me desarrollar. Y cuando me vi en el país envejecido, cuando me fui para Inglaterra, fue cuando estaba. Pero son 50 años trabajando sin jamás volver atrás. 51 años, hace 51 años que no se hablaba de envejecimiento. Sé que un poco bajo mi punto de vista biomédico, no un cambio de paradigma, de curso de vida, de envejecimiento. Entonces, para mí siempre fue un motivo de orgullo, sabiendo que las dificultades que no sería fácil. Y mire, si piensan que hay una revolución de la longevidad, mire para esos dos.
Porque por la primera vez, en enero de este año, los baby boomers completaron 80 años. Y fuimos nosotros, los baby boomers, por sermos muchos, con un grado de salud más alto que cualquier generación anterior a nuestra, con más conocimiento. Durante 20 años, muchos niños y niñas naciendo, y que cuando llegamos a la adolescencia, por sermos muchos, con más salud, con más vitalidad, y porque el crecimiento económico de estos años, después de la Segunda Guerra hasta los años 60, 65, teníamos un poco de plata en los bolsillos. ¿Y qué tú haces con eso? Tú vas a revirar, a revolucionar, a ser rebelde, a ousar. Salimos en las calles en los años 60. Fuimos revolucionarios en el sentido más gráfico de la palabra. Creamos una transición que antes no existía, que es la adolescencia. Antes, hasta la Segunda Guerra Mundial, que tenía 14 años, y mismo en los países más desarrollados y todavía estaba en la escuela, eran privilegiados. Y nosotros no. Salimos, creamos esta transición por rebeldía de confrontar, de salir a las calles, de luchar contra las dictaduras en la América Latina. Y somos los mismos. Solo que tenemos más de 60 años de vida, de experiencia. Y no iremos envejecer como nuestros padres querían, nuestros abuelos. Seguiremos coherentes con lo que siempre fuimos. Y iremos hacer una revolución y crear otra transición, que ya no será de adolescencia. Nosotros pertenecemos a una generación que cuando íbamos para el cuarto y cerrábamos el cuarto con la llave, nuestros padres no sabían qué decir. Y ahora son los nietos y hijos que no saben qué decir cuando estamos enamorados y vamos a viajar y tenemos nuevas parejas, nuevos sueños, deseos. Deseos no terminan a los 70, a los 80. Deseos es lo que te hace seguir adelante. Y estamos creando una otra transición, que claro, no es de la niñez para la edad adulta, pero de la edad adulta para la vejez, que yo llamo de gerontolescencia. Gerontolescencia. Gerontolescencia como adolescencia para transformar, para mejor tener. ¿Se me explica? Entonces, vamos con un lado más porque ya casi, mira, son las 7:30. ¿Por cuál voy? Lo de ahora, bueno, voy a ir por una que no había pensado, pero el otro día cuando voy a traer un tema, menos mal que acá no hay ningún español, cuando perdimos el Mundial y lo veía llorar a Messi, pensaba, ¿de qué se están despidiendo, no? Y la verdad me emociona porque a veces yo también pienso para mí, ¿no? Y pienso, ¿hasta cuándo, no? ¿Nos jubilaremos algún día de gerontólogos? Porque digo, es como a veces mis nietas me dicen, che, abuela, pará, ¿no dijiste que ibas a dejar de trabajar este año? No, digo, pero a mí me gusta, ¿no? Y no sé si lo llamo trabajo, voluntariado, qué es lo que hago, no sé, militancia, un poco de cada cosa. Uno deja algún día de ser Alex Calache si deja la gerontología. Desde que yo pueda seguir aprendiendo, de tener un proceso cognitivo, no dependerá de mí. Yo he hecho todo lo posible para seguir envejeciendo bien. Pero tú no sabes lo que encontrarás mañana o 2 años desde aquí.
se depende de mim, de uma decisão, eu não estou ocupando espaço de los mais óbvios. O que estou fazendo, eu não poderia ser quando eu tinha 20 ou 25 anos. Tampouco eu não creio que tenha 25 anos pueda fazer o que hago hoje. Eu não tenho uma força, energia tenho, uma força física, ou rapidez que eu tinha há 60 anos. Mas estou contribuindo. E hasta onde me podem ouvir, eu seguirei escrevendo. Vai ser um livro que está muito bem recebido em Brasil. Invitado sem parar, não tenho tempo para seguir com todas as palestras, invitações, viagens, etc. Tenho vigor, eu havia dito que não tenho energia, as pessoas se admiram, mas confesso que o maior tributo que me han hecho foi ayer. Tuvimos uma charla muito improvisada, muito informal, muito simpática, e me apresentaram como el Messi de la gerontología. Bueno, sí, realmente. No me acuerdo si te gustaba Pelé o no, entonces no me animo, pero sos una mezcla de Messi y Pelé, es una gerontología, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, tengo 2 o 3. A ver, sí. Esto ya lo dijiste. Bueno, ciudades amigables mucho no hablo hoy, Alex, pero creo que todos más o menos conocen el programa. Pero ahí hay una cosa que él plantea que es mágica y que es nuestra principal dificultad, creo, en Latinoamérica, y por eso cuesta tanto, que es, hay como pilares, ¿no?, en el programa. Uno es la participación de las personas mayores, sin eso no hay programa, no hay ciudad amigable. Hay otra cosa que es la investigación-acción. Hay que saber, conocer, preguntar y hacer en función de lo que la gente dice que quiere hacer y la ciudad cómo quiere vivir. Pero hay una que es la llave, ¿no?, que es la transversalidad, que es lo que Alex explicó al principio cuando decía que no era solo salud. ¿No? Y qué increíble que cuando uno empieza a aplicar el protocolo de Vancouver, lo primero que aparece son las veredas o el transporte. Porque, claro, cuando uno empieza a pasar los años, obviamente que le cuesta más, ¿no?, caminar por las calles con las veredas, le da miedo caerse. Yo no subo al transporte público ya porque me da miedo. Entonces ahí empieza como el entorno te empieza a aislar, ¿no? Y esto para mí fue impresionante porque es un cambio en la forma de ver el envejecimiento y las dificultades que puede traer el envejecimiento impresionante, ¿no? Entonces de acá sale, o trabajan todos juntos o no hay posibilidad de que las personas se envejezcan bien. Esto significa que el ministro de Obras Públicas o el secretario municipal de Obras Públicas, el de Salud, el de Envejecimiento, el de Desarrollo Social, el de Género, todos juntos pensando en la política de envejecimiento. Yo acabo de venir, bueno, estuvimos juntos en San Sebastián, ¿no? Hostia, qué maravilla. Digo, ¿y podremos en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Las dificultades serán de esta falta de posibilidad de lograr acuerdos para, aunque sea hacer un recorrido de 5 años, 3 años juntos. Yo creo que sí, Luis, porque hay una creatividad entre nosotros y los culturas latinoamericanos y que hay que transformarse en una decisión política y seguiremos poniendo presión. Jamás desistir. Insistir, contribuir y jamás desistir. Porque cuando desistimos es que nos quedamos viejos. Voy a terminar con esto. Jamás desistir, y voy a terminar con una frase que siempre decía Luis, a quien Alex conoció y se querían mucho. No tengan miedo, no tengamos miedo, no vamos a desistir, vamos a seguir adelante y vamos a ganar en Brasil y en Argentina.
Vamos.